¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos por acá de nuevo. En este nuevo video quiero hablarles sobre los 8 estadios que más me encantaría conocer de la Argentina, del actual campeón mundial. Y ustedes estarán preguntando por qué en este momento tengo una camiseta de Polonia, y la respuesta es que no lo sé. No tengo ninguna camiseta que tenga alusión a Argentina o de algún equipo argentino, pero al menos espero que esto los haga recordar que ustedes los derrotaron a ellos para luego clasificar a los octavos de final en el mundial que acabaron de ganar hace un año. Así que bueno, espero que esta camiseta no los incomode y nada, vamos a darle inicio a este video. Entonces, quiero aclarar como siempre que es la lista de los 8 estadios que más me gustaría conocer, lo cual no significa que son los mejores, lo cual no significa que yo que sé, que no me gustan los demás, que no quiero conocer otros, sino que para darle cierto picante a estos videos elijo 7 o 8 estadios que la verdad me encantaría conocer sobre los demás. Y bueno, tengo que aclarar que en este video no va a estar el Monumental de River, ni va a estar el estadio de Huracán, creo que es el Ducó, ni va a estar el nuevo gasómetro de San Lorenzo, porque yo ya tuve la oportunidad de conocerlos. De hecho, el primer viaje que hice al extranjero, cuando tenía 15 años con mi padre, fuimos a la Argentina y conocimos estos 3 estadios, el de San Lorenzo y el del Huracán, porque unos amigos de mi papá, que bueno, hinchas del San Lorenzo, nos llevaron a estos 2 estadios que son un clásico importante en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, y el estadio del River Plate, el estadio Monumental, lo conocí para el partido que fuimos a ver de Colombia contra Argentina por eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, y ya estoy muy viejo, esto me hace pensar que eso fue hace más de 13 años, 14 años más o menos, si no estoy mal. Así que wow, el tiempo vuela. Pero entonces esos 3 estadios me parecieron geniales, aunque volvería a visitarlos con todo el amor del mundo, principalmente el de River, que ahora con este nuevo nombre y el nuevo branding de más Monumental y esta nueva reforma se ve que está quedando brutal. Así que felicidades, amigos del River Plate. Pero bueno, hago la aclaración porque se van a sorprender luego de no encontrarlo, pero este video es de los que quiero conocer, y el Monumental, el gasómetro y el Ducó ya los conozco. Así que ahora sí, comencemos. En el puesto número 8 tenemos al preciosísimo estadio General Brigadier Estanislao López, o como mejor se le conoce, el Cementerio de los Elefantes, el Estadio del Colón. Este popular equipo de la provincia de Santa Fe, que bueno, juega sus partidos de local en este estadio. De hecho, es su propietario, y este estadio en algún momento, como dato curioso, tuvo el nombre Estadio Eva Perón, porque la ex mujer del militar Juan Domingo Perón apoyó demasiado a este club, tanto con fondos como también inscribiéndolo, digamos, a las categorías mayores. Ustedes me pueden dejar en los comentarios mejor, porque ustedes conocen mejor la historia, hinchas del Colón, qué fue lo que sucedió, pero el estadio incluso llegó a llamarse Estadio Eva Perón, pero luego del derrocamiento, bueno, el nombre pues el apellido Perón, el nombre de Eva, el nombre de Juan Domingo fueron prohibidos, así que el estadio pasó a llamarse Brigadier General Estanislao López. Este estadio se conoce como el Cementerio de los Elefantes porque aquí se han llevado gestas muy importantes de Colón, venciendo rivales que vienen o que en su momento llegaron con un presente brutal, y este equipo los derrotó a ellos. Como algunos ejemplos podemos mencionar al Pelé de Santos, a la selección argentina, que fueron pues un partido híbrido entre Colón y la selección, derrotando a la selección argentina, a los Millonarios de Bogotá, que en ese momento eran un equipo muy importante, la Universidad de Chile, Boca Juniors, otros equipos importantes como Peñarol de Montevideo. Así que bueno, hay muchos más ejemplos, pero para que no se nos vaya todo el video en esto, simplemente decir que Colón ha hecho gestas importantes derrotando a estos equipos. Por lo tanto, en algún momento de su historia el estadio fue apodado el Cementerio de los Elefantes, como alusión a que grandes equipos venían acá y sucumbían ante el Colón. Este estadio también hizo parte de la Copa América del 2011, en el cual se jugaron algunos partidos de fase de grupos, y el partido más importante que se llevó a cabo acá fue un partido de cuartos de final entre Argentina y Uruguay, en el cual los uruguayos terminarían pasando por penaltis en su camino hacia el título posteriormente. Así que bueno, este estadio está acá porque me gustaría conocer la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe propiamente, y bueno, toda esta provincia. Creo que el estadio más hermoso en mi opinión, porque este top o esta lista es únicamente subjetiva, no tiene nada que ver con objetividad o con que es mejor o peor, es mi opinión totalmente subjetiva. Para mí es el estadio más bonito de la provincia de Santa Fe. Díganme ustedes en los comentarios si están de acuerdo conmigo o no. Y nada, continuamos con el próximo. Bueno, muchachos, entonces en el puesto número 7 tenemos el estadio Florencio Sola del Club Atlético Banfield. Este estadio, que se encuentra en un hermoso barrio en la provincia de Buenos Aires,
en el área metropolitana de Buenos Aires, obviamente, en el Gran Buenos Aires. Ese estadio verde y blanco, que bueno, yo ya hice este mismo video que están viendo en este momento para los estadios de Brasil, de España y de México. Y en todos ellos puse un estadio verde y blanco simple y llanamente porque soy hincha de Atlético Nacional y esos colores me encantan. Y el Banfield y el Atlético Nacional, mi equipo, tienen una bonita relación. No sé si los clubes la tienen, pero sí sé que las hinchadas se tienen una simpatía especial por los colores y han colaborado juntas. Así que ese estadio Florencio Sola tenía que estar en esta lista porque me encantaría ir allá. Es un estadio muy bonito, es pequeño, es algo modesto, pero es un estadio que tiene una buena forma. O sea, no es un estadio que tú digas que se está cayendo a pedazos, nada de eso. Se mantiene muy bonito, este equipo lo trata bien, lo cuida y bueno, es justo para un equipo que no es tan grande, pero que igual tiene una historia y una hinchada muy fiel, como es la hinchada del Taladro. El Banfield, que ha sido campeón de la Primera B Nacional, o bueno, no sé cómo se llama, bueno, pero la Segunda División Argentina, creo que se llama la Primera B Nacional o algo así. Perdón, amigos argentinos, aclárenmelo en los comentarios cómo se llama la Segunda División Argentina, que la ha ganado en 3 ocasiones, en el 93, en el 2001 y en el 2014. Y por supuesto que también fue campeón en el año 2009 de la Liga Argentina de la Primera División, la primera vez en ganarla, y no puedo desconocer que bueno, el jugador más importante de la historia de mi país, de la historia de Colombia, James Rodríguez, bueno, tal vez es de gustos, pero qué duda cabe de que cuando él estuvo en su peak logró cosas que casi ningún otro logró. Tal vez Falcao está a esa altura, pero bueno, James está ya en el peak de los más grandes primes de un jugador colombiano. Y James Rodríguez comenzó justamente en el Banfield y quedó campeón por primera vez con este equipo. Mejor dicho, la primera vez que ese equipo quedó campeón, James Rodríguez, un pequeño hijo de James Rodríguez, fue parte de este gran equipo. Así que este equipo que está lleno de historia, de altibajos, obviamente, como les digo, no es un equipo muy grande, igual tiene esta linda mística de un equipo tradicional argentino, con una hinchada muy fiel, unos colores hermosos, un estadio muy bonito, así que me encantaría estar allá en algún momento, que se mantenga la magia verde y blanca. Y vamos con el siguiente. Amigos, voy a hacer este pequeño paréntesis para pedirles que por favor se suscriban. Con su suscripción y con su like le dan muchísimo apoyo a este canal, que es pequeñito, pero que lo estamos haciendo con mucho amor para ustedes y va creciendo poco a poco. Si hacemos que este canal crezca, les prometo que en algún momento voy a hacer un viaje a la Argentina y voy a conocer todos esos estadios y muchísimos más de los que estamos mencionando en este video. Así que bueno, suscríbete, dale like, acá tienen las redes sociales del canal y bueno, continuemos. Bueno muchachos, en el siguiente puesto, en el número 6, se encuentra el espectacular estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. También se le conoce como la Caldera del Diablo, la Garganta del Diablo o el Castillo del Rey. Que por cierto, amigos de Independiente, qué bonitos y qué bacanos están esos apodos, la verdad. Se siente como la fuerza, como que te impacta y eso está bien. Es un equipo muy grande, de hecho es el rey de Copas Libertadores de todo el continente. Boca estuvo muy cerca este año de haberlos podido alcanzar, pero bueno, se quedan por un tiempo más con este récord hasta que Boca lo logre, o bueno, espero que también ustedes en algún momento puedan ganar la octava y cogerle más ventaja a los demás. Pero bueno, qué duda cabe de que el Independiente de Avellaneda es uno de los equipos más grandes del continente, uno de los equipos más grandes de Argentina, por supuesto, y bueno, hace parte de esta región súper futbolera de Avellaneda, en la cual también está el Racing, que es un equipo muy popular también. Los dos estadios están muy cerca, eso es yo como amante de los estadios, eso es una de las cosas más maravillosas del mundo, que dos equipos que tienen una rivalidad tan grande estén tan cerca. Pero bueno, este puesto es para el Independiente, así que continuemos con el Libertadores de América. Se puede decir que ese estadio es bastante antiguo, sin embargo tuvo una remodelación muy importante, mejor dicho, lo tumbaron y lo volvieron a hacer en la misma parte. Por tanto, simplemente voy a contar los hitos históricos que se han llevado a cabo aquí desde su remodelación, desde que se comenzó a llamar Estadio Libertadores de América. Así que bueno, uno de ellos es que acá se jugó la final de la Copa Sudamericana del año 2010 entre Independiente y Goiás, en la cual en el partido de ida en este bonito estadio, Independiente ganó 3-1 a Goiás y en el partido de vuelta perdieron 2-0, pero por los penaltis quedaron campeones. Este estadio también sirvió como sede de la final de la Copa Sudamericana del año 2017 entre el Flamengo y el Independiente. Evidentemente los Diablos Rojos también salieron campeones, pese a no ser los favoritos justamente en ese momento.
El Flamengo, venía con más potencia para ese momento, sin embargo sacaron su casta copera, los Diablos Rojos, y se coronaron con su segunda Copa Sudamericana, también mostrando así su poderío continental, no solamente en Libertadores, sino también en Sudamericana. Es un estadio que la verdad, a pesar de ser tan joven, luego de su remodelación, ya ha visto ser campeón continental 2 veces al Independiente, y la verdad es que este es un equipo grandísimo, es un equipo de los gigantes del continente. Y cómo no voy a querer ir a este espectacular estadio que aparte tiene todo este estilo inglés con esos apodos espectaculares, que la Garganta del Diablo, que el Castillo del Rey. Wow, este estadio tiene mucha mística y por supuesto que quisiera estar allí en algún momento. Así que número 6, Estadio Libertadores de América. Continuemos. Bueno, mi gente, en el puesto número 5 tenemos al estadio quizás más icónico de toda la Argentina. Y no les voy a mentir, ese estadio no es de mi gusto personal a nivel visual. Creo que un equipo de la envergadura del equipo más grande de nuestro continente entero, porque es mi opinión, pero creo que en los datos está a nivel de títulos locales e internacionales, a pesar de no ser el más ganador de la Liga Argentina, pero a nivel internacional es un equipo que arrasa a todos los demás en el continente, el Boca Juniors, en mi opinión. No quiero irrespetar la Bombonera, creo que es un estadio icónico y ya les voy a hablar sobre eso, pero sí, en este puesto tenemos la Bombonera. Si bien y aunque pienso que Boca merece un estadio mucho más top que este, no quiero desconocer, estúpido sería yo de decir que este estadio no merece ser visitado. O sea, por supuesto que me encantaría ir allá, un templo del fútbol con todas las letras mayúsculas, y wow, este estadio es simplemente pura historia. Así que comencemos con el estadio Alberto J. Armando del Boca Juniors, más conocido como la Bombonera. Este templo del fútbol, que fue construido en el año de 1940, tiene esta particular forma de 3 bandejas curvas y una, digamos, vertical, que se utiliza para palcos, porque según estaba leyendo en la historia, ese estadio fue construido en un espacio bastante reducido y fue construido en un lugar en el que el estadio antiguo, que estaba construido de madera, también estaba allí. Por lo tanto, no tuvieron suficiente espacio y las tribunas están como... Es complicado de explicar, pero cada bandeja, cada piso de las tribunas está muy sobre... muy encima del otro. Es difícil de explicar, lo siento, pero lo que quiero decir con esto es que tiene esta forma tan particular, que está tan cerca, como esta forma como tan vertical, como que las tribunas están muy encima, que por esto mismo, no solamente por la grandeza del Boca y todo lo que se ha vivido acá, sino también por esta forma tan particular, hinchas del equipo, jugadores de no solamente Boca, sino muchos otros clubes, y hasta el mismo Diego Maradona se han atrevido a decir, bueno, Diego Maradona dijo que ese es el templo del fútbol. Y todas las personas que van a este estadio y jugadores dicen que se siente diferente, que el estadio tiene vida propia, y que cuando la hinchada del Boca Juniors apoya, que da miedo y que se siente como que están sobre ti. Así que wow, es una experiencia que la verdad me encantaría vivir, un partido del Boca Juniors, y wow, espero que en algún momento lo pueda cumplir. Uno de los arquitectos y diseñadores de ese estadio, no sé si era argentino con ascendencia eslovena o si era propiamente esloveno, de nombre Viktor Sulčić. Cuando estaba diseñando, haciendo todas las conversaciones del estadio, supuestamente una amiga suya en su cumpleaños le regaló una caja de bombones que él estuvo llevando a todas estas reuniones, y esta caja de bombones tenía una forma muy similar a la del estadio, por lo cual el estadio se apodó, incluso antes de haber sido inaugurado, como la Bombonera. Me estoy dando cuenta de que tal vez lo que estoy contando ahora lo podría contar el día que visité el estadio, pero bueno, lo volvería a decir en su momento, porque sí o sí voy a estar en la Bombonera en algún momento, por supuesto que sí. Pero bueno, por esto es que se llama la Bombonera, simplemente porque se parece, o se parecía en su momento, a una caja de bombones. Súper aleatorio, súper random, pero interesante a la misma vez. La selección argentina ha jugado 29 partidos allí y solamente ha perdido 3 de ellos, el último recientemente ante Paraguay por eliminatorias sudamericanas para el Mundial de United 2026, pero ha tenido un excelente ratio de, digamos, victorias y empates comparado con las derrotas. Un dato curioso, se han jugado acá 4 finales de Copa Intercontinental y solamente una de ellas la jugó Boca. Las otras 3 las jugó el Estudiantes de La Plata, en el cual se coronó en una de ellas. Así que bueno, tiene también su historia, no solamente escrita por el Boca, sino también por otros clubes locales como el Estudiantes. 2 finales de Copa Sudamericana también se llevaron a cabo acá. Boca jugó 2 finales, las 2 las ganó, tal cual como el Independiente, un alto ratio de victorias por participación, o sea, una alta efectividad. Y por supuesto que este maravilloso estadio ostenta el récord
del estadio con más finales de Copa Libertadores en todo el mundo, o bueno, obviamente en toda Sudamérica, con 11 Copas Libertadores finales se han jugado acá. Brutal, es impresionante. Boca Juniors es un equipo demasiado grande, en mi opinión el equipo más grande del continente. No soy simpatizante del Boca, de hecho no simpatizo por ningún club argentino en particular. Me agrada quizás el Banfield por sus colores, pero en general no simpatizo con ninguno, pero eso no me quita nada en poder decir que respeto mucho el fútbol argentino, que creo que es una de las ligas más importantes del mundo, uno de los países que da los mejores jugadores en el mundo, tienen el mejor jugador del mundo actualmente y bueno, históricamente también han dado demasiado. Por tanto, Boca Juniors es una de esas, no sé cómo decirlo, es una de esas cunas de grandeza que nacen para eso, nacen para ser grandes, jugadores históricos y todo lo que quieras. Tantísimas finales que se han jugado acá, 11 finales de Copa Libertadores. Si esto no es grandeza, decime vos qué grandeza. Muchachos, hinchas de Boca, los felicito por este brutal estadio, y a los hinchas de los demás equipos, perdón por haberme extendido tanto acá, pero es que como han dicho tantos medios a nivel histórico, este es un templo del fútbol y puede ser uno de los estadios más importantes de toda la historia de este deporte. Así que sí, el estadio Alberto J. Armando, puesto número 5, la famosa Bombonera.